gente, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer video del capítulo 5. En este capítulo tenemos que ver dos temas principales en los que se divide el capítulo. La primera parte, que pertenece al capítulo 5 de Booldrich, es sobre las propiedades asintóticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, MCO. Y la segunda parte es sobre ahondar un poco sobre formas funcionales del análisis de regresión y en el R cuadrado ajustado y la selección de regresores, ¿sí? Bien, las propiedades asintóticas que vamos a comenzar a ver, digamos que son las propiedades que le siguen a las que ya vimos de muestras, las propiedades de insesgamiento y eficiencia, que eran propiedades de muestra pequeña, ¿sí? O muestra fija. Se llaman propiedades de muestras pequeñas o chicas o de muestra fija porque, como vimos, el insesgamiento y la eficiencia permiten mostrar que el estimador estima bien, sin sesgos, dado un tamaño muestral. Es decir, que el tamaño muestral no juega ningún rol en determinar estas propiedades. Si un estimador es sesgado o insesgado, no depende del tamaño muestral, ¿sí? Y la eficiencia simplemente vimos simplemente cómo estimar una varianza y un error estándar del estimador MCO para poder hacer intervalos de confianza, test de hipótesis, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar unas propiedades que se llaman asintóticas, donde la primera propiedad es la consistencia, que sería la propiedad paralela o similar al insesgamiento que vimos en el capítulo 2 y 3. La diferencia principal es que esta propiedad sí depende del tamaño muestral, ¿sí? No es una propiedad de muestra fija, sino de muestra creciente en todo caso, o de muestras grandes. Una propiedad se llama de muestras grandes o propiedades asintóticas. El término asintótico viene justamente porque acá tienen n, por ejemplo, tiende a infinito. ¿Sí? N tiende a infinito quiere decir que n se agranda y asintóticamente se acerca al infinito. Obviamente al infinito nunca se acerca, ¿no? Entonces, en términos asintóticos, decimos que, bueno, si algo pudiese ir hasta el infinito, llegaría, no sería asintótico, pero como nunca llega, entonces se va acercando hacia algo a medida que crece, ¿no? Por eso llega, pero se acerca mucho, pero sin tocarlo, ¿sí? Asintótico. Es como la distribución normal. La distribución normal usted tiene una campana, pero nunca la densidad toca el eje, ¿sí? Se acerca a cero asintóticamente, ¿sí? Obviamente la densidad llega a un punto que es prácticamente cero, pero en realidad nunca llega. Entonces, en ese sentido también, bueno, con el logaritmo, al graficar el logaritmo para valores negativos pasa algo similar, ¿no? Es asintótico al eje. Bueno, esa es la idea, por eso se llama asintótico. Entonces le dice básicamente que bajo los supuestos de Gauss-Markov que vimos, los supuestos de Gauss-Markov son los cuatro supuestos, o sea, no incluye el de homocedasticidad en principio, ¿no? Que son los que, bajo los cuales el estimador de MCO es Meli, ¿sí? Bueno, en realidad, para que sean Meli sí se incluye el de homocedasticidad, perdón. Los 5 supuestos serían para Meli. Pero les dice, en las aplicaciones no siempre será posible usar estimadores insesgados. Bueno, esta es la clave, ¿no? Es muy común en econometría que haya estimadores que se usan que no son insesgados, es decir, que son sesgados, ¿sí? Estos estimadores vamos a ver, de hecho, marginalmente más adelante, como estimadores Probit y Logit, ¿sí? También hay otros estimadores que los estimadores que suelen ser sesgados son no lineales en parámetros, o sea que el supuesto 1 ya se flexibiliza, ¿sí? Pero hay otros casos que veremos. Bueno, en tales casos utilizaremos estimadores que sean consistentes, ¿sí? Consistentes aunque no sean sesgados. O sea, en ese sentido, la consistencia es una propiedad más útil o que domina en econometría al insesgamiento. Porque muchas veces un estimador consistente, aunque sea sesgado, su sesgo es pequeño, muy, muy pequeño.
en la medida que el tamaño muestral sea lo suficientemente grande, ¿no? Vamos a ver ejemplos de esto con el R. Entonces utilizaremos estimadores consistentes, ¿sí? Esto es cuando n tiende a infinito, la distribución muestral, es decir, en muestras repetidas, ¿sí?, de mi estimador, colapsa alrededor del verdadero valor del parámetro, ¿sí? Acuérdense que insesgamiento era que la esperanza del estimador es igual al parámetro, al valor poblacional del parámetro, ¿sí? Si estimamos un beta 1 que en la población es 10, en muestras repetidas, la esperanza del estimador MCO de beta 1 tiene que ser 10 o muy aproximado a 10, ¿sí? Esto es distinto. Esto es, mi estimador se aproxima a 10 en este caso, pero cuando n crece. A medida que n crece, mi tamaño muestral aumenta, mi estadístico MCO converge de alguna manera, o como vamos a ver, especificar después, a su verdadero valor poblacional, a 10 en este ejemplo, ¿no? Esto es lo que queremos decir. Acá tengo el verdadero beta 1 en la población 10, sería en el ejemplo, y acá tengo un tamaño muestral N1, que fíjese que tiene una distribución muestral muy, digamos, dispersa alrededor de beta 1, ¿sí? Entonces acá estamos estimando con muchas muestras repetidas de tamaño N1, donde N1 es chica, N1 es la más pequeña de las tres que están acá, ¿sí? N1 es chica, entonces produce estimaciones con diferentes muestras con bastante error muestral, ¿sí? Acá hay valores de beta 1 estimado y acá en esta cola muy lejos del beta 1 verdadero. Entonces esta es la distribución muestral con un N1, que digamos una muestra chica, ¿sí? En la medida que crece N2, que es más grande que N1, vemos que la dispersión de este histograma, o sea, de esta distribución de valores de estimadores de beta 1, se va acercando al beta 1 verdadero, va colapsando, lo que se llama, ¿no? Y obviamente cuando crece a N3, podemos llegar a un caso que casi colapse en beta 1, o sea, hay muy poquita dispersión alrededor de beta 1. Y si sigo aumentando al infinito, se supone que colapso absolutamente en el beta 1. O sea, si tengo una muestra de tamaño infinita, o sea, si mi población fuese infinita, es como generar en R un DGP y pedirle infinitas muestras, ¿no? Una muestra de tamaño infinito. Digamos, eso es imposible, pero si lo elevo, si le elevo lo suficiente el tamaño muestral, prácticamente todas las muestras que haga de ese tamaño van a darme muy cerca de beta 1. ¿Sí? En ese sentido estoy colapsando en el valor. Bueno, esa es la idea de la consistencia, ¿sí? Después, esto es muy fácil. Siempre tengan en mente el capítulo 2 y 3, donde hablamos de sesgo, porque la consistencia es la derivación de la consistencia, algo muy parecido al sesgo, y la evaluación de la consistencia también. De hecho, a veces algunos autores, en realidad se define por razones de definición, pero algunos autores hablan de sesgo asintótico, porque es como igual al sesgo, pero asintóticamente, es decir, cuando estoy trabajando con la población, ¿no? Bueno, ahora veremos. ¿Qué le dice? Bajo los supuestos de Gauss-Markov, el estimador MCO es consistente. Esta es la propiedad de MCO. O sea que, además de ser insesgado, el estimador MCO, bajo los supuestos de Gauss-Markov, ¿sí?, es consistente. De vuelta, aclaro, los 4 primeros supuestos, ¿sí?, los mismos que usamos para insesgamiento, es decir, sin homocedasticidad, ¿sí? La homocedasticidad no juega ningún rol en la consistencia de MCO. Entonces, bajo los 4 primeros supuestos de Gauss-Markov, MCO es consistente e insesgado, ¿sí? Ambas propiedades posee. La consistencia puede ser probada para la regresión simple de una manera muy similar a la prueba de insesgamiento. Eso es lo que vamos a mostrar rápidamente porque es muy parecida al sesgo. Necesitamos utilizar el concepto de límite en probabilidad, ¿sí? Este es el nuevo concepto de límite en probabilidad. En Estadística 2 con Humberto vieron la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Ahí aplicaban, sobre todo en la ley de los grandes números, aplicaban el concepto de límite probabilístico, ¿no? Bueno, acá le vamos a llamar PLIM, de Probabilistic Limit. Entonces, eso es un operador que se usa para establecer consistencia.
Sería, recuérdense que el operador para insesgamiento era la esperanza, es decir, tomarle esperanza al estimador de MSO me da el verdadero parámetro poblacional cuando es insesgado. Entonces, ahora vamos a reemplazar la esperanza por el límite probabilístico. Este es el operador para el análisis asintótico. Y la esperanza, así como la esperanza, es el operador para el análisis de insesgamiento. Esta formulita que está acá es la misma que llegan para insesgamiento. Que el beta 1, estimado por MCO, aplicando la formulita, ¿sí? Venga, acá tienen la formulita. Llegaban a esta expresión para insesgamiento. Nada más que para insesgamiento lo que hacían era tomarle esperanza a ambos lados. Esperanza al beta 1 estimado y esperanza de este término. Que era básicamente este término que está acá sumando al beta 1 verdadero era la covarianza entre x1 y u, el error, dividida la varianza de x, ¿sí? Y obviamente bajo el supuesto de exogeneidad, este término de covarianza entre x y u es 0. Entonces eso era nos permitía que MCO sea insesgado. En este caso nos permite, analizar este término nos permite ver la consistencia, pero en vez de tomar la esperanza a ambos lados le tomamos límite probabilístico, ¿sí? Por eso, si bien acá ven como muy resumido todo, pero porque es igual a el insesgamiento, o sea que chequeen las formulitas de insesgamiento, van a ver que llegan a esto, y en vez de aplicarle esperanza, le aplican límite probabilístico a ambos lados, y me queda que el límite probabilístico del beta 1 MCO es igual al beta 1 verdadero, que yo quiero estimar, más, ven que acá está explícitamente lo que dije antes, la covarianza entre x1, el regresor que tienen, esto es regresión simple, ¿no? x1 y u, sobre varianza de x, era lo que dijimos acá arriba, nada más que acá era muestral, ¿sí? Está la n-1, n-1, covarianza muestral sobre varianza muestral. Nada más que cuando toman el límite probabilístico, acuérdense que el n tiende a infinito, es decir, se acercan a la población. Es decir, que esta covarianza que está acá y esta varianza que está acá son las poblacionales, la covarianza y varianza en la población, ¿sí? Entonces, si la covarianza entre el regresor y u es 0, lo cual es implicado por el supuesto de exogeneidad, ¿sí? de esperanza de u dado x igual a 0, de Gauss-Markov, el supuesto de exogeneidad implica esto. Dado esto, obviamente, este término de covarianza se hace 0, este numerador, así que me queda que el límite probabilístico del estimador de MCO es igual al beta 1 verdadero. Y esto es consistencia. Pero ven que es una propiedad de asintótica en la población. No estoy hablando de una muestra de tamaño n, no estoy fijándome en la muestra, ¿sí? Sino en la población. Es decir que esto está bueno porque si no se cumpliese este supuesto de covarianza entre u y x1 0, ¿sí? O sea, que implicaría que no se cumpla la exogeneidad de x1, el supuesto de Gauss-Markov, entonces esto sería inconsistente, es decir, que esto no desaparecería, esta covarianza sobre varianza no desaparecería y tendría una inconsistencia. Y fíjense que no importa el tamaño muestral, o sea, la inconsistencia existe en la población. Es decir, si yo estimo este modelo de regresando y contra x1 con toda la población, con un censo, y mi modelo es inconsistente, mi estimador, ¿sí? Entonces yo voy a obtener una inconsistencia en mi estimación, ¿sí? Porque con esos datos censales voy a tener la covarianza de toda la población entre estas dos variables sobre la varianza y eso no va a ser 0, ¿sí? Digo, si no se cumpliese el supuesto de exogeneidad, ¿no? Entonces fíjense que ya no depende del tamaño muestral, sino que no importa el tamaño muestral, la inconsistencia siempre va a existir si no se cumpliese esto. Pero bueno, suponiendo que se cumple, listo. Tenemos que el estimador MCO es consistente, además de insesgado, ¿sí? Lo bueno de esto es que necesitamos el mismo supuesto, o sea, no le estamos poniendo otros supuestos para que sea consistente, ¿se dan cuenta? O sea, además de insesgado, MCO es consistente con los mismos supuestos que ya vimos de Gauss-Markov, los 4 primeros supuestos, ¿sí? Así que eso está bueno. Es más, como van a ver, ya se darán cuenta que pedirle esto, es bastante más
menos restrictivo que pedirle que la esperanza de U condicional a x1 sea 0. ¿Ven? La esperanza de U condicional a x1 implica esta covarianza igual a 0. ¿Sí? Es decir, que esto es más débil. Esto es más débil. O sea que, incluso más, para consistencia, le estamos pidiendo algo más débil que para insesgamiento. ¿Sí? Eso está bueno. Además, todo esto está más bueno todavía, o sea, es mejor, porque ahora, como vamos a ver más adelante, un estimador puede ser sesgado, pero consistente, ¿sí? O sea que ni siquiera necesito el supuesto de exogeneidad se cumpla tal cual para insesgamiento, porque aunque no se cumpla, puede ser que un estimador sea sesgado, pero puede ser que sea consistente, para lo cual necesito esto, no que sea exógeno, que sea, digamos, que tenga una exogeneidad más débil, ¿sí? ¿Por qué esto es más débil que la esperanza condicionada? Porque esto solamente pide que no haya relación lineal, es covarianza. No tiene que haber relación lineal entre x1 y u. En cambio, si yo hago la esperanza de u condicional a x1, puede haber cualquier tipo de relación, no solamente la lineal, ¿sí? Entonces, este supuesto es más débil que el de exogeneidad de esperanza condicional igual a 0. Bueno, todo eso que les dije está en esta diapositiva, ¿no? Para insesgamiento supusimos esto, esperanza del error condicional a todas las x igual a 0. ¿Sí? Que ahí eso implica que u puede depender de una o más o todas las x que tengan el modelo y de cualquier forma, es decir, lineal o no lineal. O sea, tengo que excluir todo tipo de relación, lineal o no lineal. En cambio, para consistencia necesitamos un supuesto más débil, ¿sí? Que solamente es la media de u igual a 0, ¿sí? Que es lo que le dice acá, media igual a 0, y correlación igual a 0, es decir, covarianza o correlación entre las x y u igual a 0. Y fíjense que esto tiene que ser para todas las x, es decir, x1, acá tienen xj, ¿no? O sea, x1, x2, x3 hasta xk, ¿sí? Porque acuérdense que la covarianza es bivariada entre dos variables, en cambio acá la esperanza es conjunta, por eso esto es mucho más flexible. O sea, pedir esto es mucho más sencillo de cumplir que esto. Porque acá implica que cualquier forma funcional pueden adoptar las x para afectar la esperanza de u. ¿Se entiende? Cualquier forma funcional, lineal o no lineal. Es más, pueden, ahora como vamos a ver más adelante, pueden incluso interactuar entre ellas. Si ustedes no saben todo lo que es interacción, bueno, los que recursaron la materia sí. Pero cuando tengo muchas variables acá, podrían interactuar entre ellas, que es potenciarse de alguna manera, como vamos a ver después, para afectar esta, lo cual se excluye acá, porque acá me pide que no haya relación lineal juntando u con cada variable x, o sea, en una forma bivariada, ¿sí? Acá tengo algo multivariado, ¿sí? Bien, o sea que esto es mucho más débil, lo cual está buenísimo. Por eso les decía que consistencia es como la propiedad fundamental. Ahora, cuando algo, un estimador, digamos, no es consistente, estamos en problemas, ¿sí? Ahí sí estamos en problemas. No tanto que no sea insesgado. Bien. Y obviamente sin este supuesto, si de esperanza u igual a 0 y covarianza de cada x con u igual a 0, los estimadores de MSO serán, además de sesgados, ¿sí?, inconsistentes, porque noten que si esto no se cumple, si cualquiera de las x que tengo se relaciona con u, en vez de 0 acá es un valor distinto de 0, hay correlación lineal, entonces se viola el supuesto este de exogeneidad, ¿sí? Porque violar esto es un caso particular de violar esto. O sea, estaría violando la exogeneidad, por lo tanto tampoco tengo insesgamiento, tengo sesgo e inconsistencia, ¿sí? Ambas cosas. Bueno, acá tienen la parte de derivación de la inconsistencia, pero para matizar un poquito esto y entender un poco más la consistencia antes de ver su sesgo, vamos a ir al R. En el R tienen un script que se llama capítulo 5 parte 1, en donde lo que hacen es ilustrar al comienzo
el concepto de consistencia, pero no en el contexto de MCO, o sea, del modelo de regresión, sino simplemente en el contexto de la estimación de una media muestral, una media poblacional, perdón. Entonces, una media, el valor de una media poblacional, de una población que es desconocida, de una población que yo muestreo y quiero conocer el valor de la media poblacional, es decir, a través de la media muestral, ¿sí? Tiene esa media muestral como estimador, tiene las propiedades de tanto de insesgamiento, como ustedes ya saben, de estadística 2, y de consistencia, ¿sí? Tienen las dos propiedades. Y ahora vamos a ilustrar con este sencillo ejemplo cómo opera esta consistencia. Acá tienen, ¿ven? Consistencia, ley de los grandes números. Bueno, el teorema que está detrás de la consistencia, detrás de la propiedad de consistencia, es la ley de los grandes números, ¿sí? ¿Qué decía la ley de los grandes números? Que cualquier promedio, ¿sí? O suma de números, cualquier promedio muestral se tiende al promedio de la población, es decir, a la media poblacional, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Es una propiedad de convergencia en probabilidad, lo que plantea la ley de los grandes números. ¿Sí? Justamente viene a que cuando el tamaño de la muestra con la cual construyo el promedio, ¿sí? Aumenta, entonces se produce esta convergencia, ¿sí? hacia el verdadero promedio poblacional. Y esto vale para cualquier promedio. Acuérdense que un promedio es una esperanza. Así que y que la varianza es una esperanza. La covarianza, por lo tanto la correlación, depende de esperanzas. Es decir, que esta ley de los grandes números se aplica a cualquier promedio que en el fondo es una esperanza, ¿sí? Es decir, que cualquier promedio de una muestra, cuando la muestra crece a un valor infinito, o sea, se agranda, ese promedio muestral o esperanza muestral tiende a la esperanza poblacional, ¿sí? Sea una media, como en este caso, una varianza o una covarianza, ¿sí? O cualquier otro momento que esté expresado como una esperanza. Bueno, eso es lo que dice la ley de los grandes números. Pueden repasarla. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a crear una variable i que tiene media 10, ¿sí? Y se distribuye normal con media 10 y varianza y desvío estándar 1. Entonces queremos ver cómo la media de i, o sea 10, se acerca probabilísticamente. En realidad, queremos ver cómo la media, que sería muestral, ¿no? La media muestral de i se acerca probabilísticamente a la media poblacional, que es esperanza de i igual a 10, a medida que el tamaño muestral aumenta. Entonces, acá lo que hacemos es generar objetos vacíos donde vamos a guardar las medias estimadas con cada tamaño muestral. Entonces va a ser las medias de i con tamaño muestral 10, las medias de i con tamaño muestral 20 y así hasta media con tamaño muestral 10.000, ¿sí? Para que sea bastante bien grande la muestra. Y luego, fíjense que acá en el bucle que tiene a continuación, fijamos la semilla en 2.45. En el bucle es muy sencillo porque lo que hago es, con cada tamaño muestral 10, 20, 40, 80, genero una muestra de ese tamaño, ¿sí? De tamaño n, acá tienen IN10, IN20, los objetos, y con esas muestras calculo la media para cada muestra, ¿sí? Y lo voy guardando ya en el objeto vacío correspondiente, de tamaño 10, de tamaño 20, ¿sí? Acá van a estar todas las medias de tamaño 10, todas las medias con la muestra calculada con la muestra de tamaño 20, ¿sí? Todas las medias calculadas con las muestras de tamaño 40. Y entonces al final, y listo, acá termina el bucle. O sea, es muy sencillo. Así que vamos a correr eso. La idea de esto es mostrar cómo al ir aumentando el tamaño muestral, la distribución en muestras repetidas de la media muestral en este caso, ¿sí?
tiende a colapsar sobre el verdadero valor poblacional, que es 10. La esperanza de I es 10 por construcción. Si ven acá que dice 10 más una normal con media 10 y varianza y desvío estándar 1. Entonces ejecuto todo. Y está bueno graficarlo para que vean la intuición. Van a ver qué es lo que esperamos ver. Sabemos que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. Es decir, que todas las distribuciones muestrales para cada tamaño van a estar centrados en 10. Ahora, lo que esperamos ver es que a medida que n aumenta, la variabilidad de esas distribuciones muestrales empiecen a reducirse en la medida que n aumenta, ¿sí? Entonces vamos a empezar ploteando la densidad para las medias de I igual a 10. Perdón, las medias de I para tamaño muestral 10, ¿sí? Yo le cambio el límite acá para que después me entren los demás gráficos, si no, no me van a entrar. Entonces le pongo límite en I del eje I 0,8. Bueno, acá ven que se estima una distribución bastante chata. Bueno, chata porque le puse mucho valor al eje I justamente para que me entren las otras. Pero me refiero a que está achatada, no amesetada. O sea, tiene mucha dispersión alrededor de 10, ¿sí? Entre 9 y 11. No parece mucho tampoco, pero bueno, para una media, un tamaño muestral de 10 estima bastante bien, ¿sí? Para la media de una variable normal. Si el tamaño 10, ven, por ahí estiman algo cercano a 9, por ahí algo cercano a 11, pero en general está entre 9,5 y 10,5. ¿Está? Pero tiene bastante dispersión. Vamos a ver qué pasa si duplicamos el tamaño muestral de 10 a 20. ¿Cómo es esa distribución muestral o en muestras repetidas? Bueno, mejora un poco, ¿ven? Mejora, parece poco, pero es mucho, porque fíjense que esta distribución roja ya no tiene valores muy cercanos a 9. Por ahí tiene 1 o 2, ahí pasando 9,75. 9,25, perdón. Y acá 10,75, pero deja de tener valores que la distribución negra sí tenía. Y además la masa que tenía la negra acá en estos valores cercanos a 10,5 y cercanos a 9,5, ven que la densidad de la roja, el área debajo de la curva, ya no es prácticamente significativa, es muy poquita. En cambio la negra sí tenía bastante masa acá. Si le volvemos a duplicar el tamaño muestral, es decir, cuadruplicamos el tamaño respecto de la muestra de tamaño 10, ya obtengo la verde, ¿sí? Ven que en cada paso se va perdiendo bastante masa. Esta verde tiene bastante menos masa en las colas, que eso es lo importante. Fíjense sobre todo con respecto a la negra, la cantidad de área que se perdió y que subió acá arriba, cercano al valor de la verdadera media poblacional, que es 10. Entonces se va perdiendo masa en las puntas y voy ganando masa de probabilidad cercana a la media, alrededor de la media. Calculamos 80, que es duplicarla de vuelta, otra vez, ahí ya se hace más puntiaguda, alrededor de 10, ¿sí? Graficamos 160, que es volver a duplicar, más puntiaguda, se va perdiendo bastante más masa, con una media de tamaño de 320, ya fíjense ahí que el error para una media con estas características, con varianza 1, es fácil calcular algo así porque tiene varianza 1, ¿sí? Una variable con media 10. Fíjense lo que es la media respecto a la varianza, ¿no? Con media 10 y varianza 1, es fácil de estimar, por eso estamos hablando de un mínimo error acá. Con 320 datos prácticamente estimamos algo siempre muy cercano a 10, ¿sí? Ni siquiera esto llega nunca a 9,75 ni a 10,25. Casi que estoy por debajo siempre de esos valores. Y si acá, bueno, acá pongo una muestra de tamaño 10.000, que ya no es duplicar, es poner algo muchas veces más grande, hay colapso prácticamente, ¿ven? A nivel práctico esto acá yo estoy colapsando. O a nivel económico, obtener algo distinto de 10 acá es lo mismo que decir 10.
¿sí? Si esto fuese, qué sé yo, no sé, trabajadores de un kiosco, de un almacén, qué sé yo, lo que estoy estimando, para muchos almacenes, esto ya prácticamente no es un mal ejemplo ese porque no va a ser fijo 10, pero bueno, puede ser almacenes de mi barrio, tengo en promedio 10 empleados, bueno, acá con una muestra de tamaño así, bueno, nunca voy a tener 10.000 almacenes, pero bueno, supongamos que es un país. Acá prácticamente colapso, ¿no? A nivel económico esto es siempre 10. Y bueno, si sigo aumentando esto obviamente a infinito, esto está claro que esto colapsa en 10. Bueno, este es el ejemplo más gráfico y palpable de lo que es la consistencia. La media muestral es un estimador insesgado y consistente de la media poblacional, ¿sí? Acá lo que sigue es lo mismo, utiliza lo mismo que hicimos en el bucle, recién calculamos en el bucle, pero para definirlo, es una pavada, pero no agrega la intuición, pero sí a entender lo que es la fórmula del teorema de la ley de los grandes números y de lo que es la definición formal de probabilidad, que es una definición probabilística. Lo que te dice es que si yo defino un epsilon, un valor de epsilon chiquito, ven que es 0,1, ¿sí? 0,1. Fíjense por qué es chico 0,1, porque les dice representa una desviación del 1% sobre la esperanza de I. Ven que la esperanza de I era 10, entonces 0,1 es el 1% de 10. Es muy chiquito. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es decir, ¿cómo se va a comportar cuando cuando el tamaño muestral aumente, cómo se comporta la probabilidad de que un estimador de una estimación con una muestra, ¿sí?, se desvíe de 10 en más de un 1%? ¿Sí? Repito, la definición probabilística de la consistencia juega con la probabilidad de que la probabilidad de que las estimaciones, ¿sí?, las estimaciones que yo haga con mis muestras de la esperanza de I se desvíen del verdadero valor en más de un determinado porcentaje. Acá yo lo fijé en un 1%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero representar con esto? Que cuando n aumenta, esa probabilidad, piénsenlo, cuando n aumenta, la probabilidad de que yo me desvíe de 10 en un 1%, obviamente va a caer, va a disminuir, hasta hacerse 0. Entonces, la definición formal de convergencia en probabilidad, ¿sí?, que es esto, que es la consistencia, básicamente te dice que a medida que aumentas n, es cada vez más probable que tu desvío respecto de 10, ¿sí?, no exista. O sea, que la probabilidad disminuya de que se desvíe un 1% en este caso. Entonces vamos a graficar el mismo gráfico que teníamos antes, pero con este epsilon. ¿Qué es que te desvíes en 0,1? Obviamente yo me puedo desviar de 10 para izquierda y para derecha, a la izquierda y la derecha. Entonces lo que hago es graficar primero el primer histograma y después le agrego epsilon, que no lo corrí acá, corro epsilon y le agrego con un upline a izquierda y derecha 10 más epsilon y 10 menos epsilon. 10 menos epsilon, 10 más epsilon, las rayitas, ¿no? ¿Ven? Entonces quiero ver, para definir convergencia en probabilidad, quiero ver qué le pasa a la probabilidad de desviarme de 10 a la derecha de esta barra o a la izquierda de esta barra izquierda, ¿no? O sea, en esta zona o en esta zona. Obviamente para el tamaño muestral de 10, esta probabilidad es grande. La probabilidad de desviarme a derecha o a izquierda, ¿sí?, del rango este dado por 10 más menos epsilon, ¿sí?, que es como un rango de 2%, digamos. 0,2 mide esto en el rango. Sería acá 9,8 y acá sería 10,2, ¿sí? Perdón, no, 9,9 y acá sería 10,1, porque es 0,1 el epsilon. ¿Sí? Y fíjense que esta probabilidad, que es la cantidad de casos que caen acá y acá sobre el total de casos, eso sería la probabilidad que está acá en P10. Sería la media del valor absoluto. ¿Sí? Fíjense qué hago. Tomo el valor absoluto
a la media de 10 menos 10, que sería el desvío en valor absoluto, el desvío de mi estimación respecto al verdadero valor, el desvío, valor absoluto, y que ese desvío en valor absoluto sea mayor a epsilon, y le tomo promedio. Eso, como hacíamos antes las frecuencias de rechazo y todo eso en la cobertura de intervalos y la potencia de los test, etc., es lo mismo. Y me da una probabilidad, podemos chequearla acá, pueden ejecutarla, pintarla y ejecutarla, 0,764, ¿sí? Muy alta la probabilidad de desviarme, claramente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo calculo, bueno, grafico primero las otras, vamos a graficar las siguientes 3 densidades, ¿ven? Cada vez la probabilidad de estar fuera de este intervalo dado por estas líneas empieza a caer. El área debajo de esta línea celeste es bastante más acotada, fuera de este rango, que para la línea negra. Y vamos a ir directamente a pintar la de 320, la última, para ver que acá ya la probabilidad de estar fuera del intervalo es muy pequeña. Si calculamos todas las probabilidades que quedan, hasta 320 nomás, ven, fíjense, acá están. Les queda que las probabilidades van decreciendo a medida que n aumenta. Hasta llegar, esto si siguen creciendo n va a 0. De hecho, si grafican acá, o si calculan esto, para las medias que hicimos acá de tamaño, hagan esto, prueben esto, las medias de tamaño con tamaño 10.000, ¿sí? Como tarea, digamos, como práctica, grafíquenlo, bueno, eso no es importante, sino que saquen la probabilidad y vean que es prácticamente, creo que es 0, ya te da 0 esa probabilidad para ese epsilon, ¿sí? Tendrían que achicar el epsilon para que con ese tamaño muestral de 10.000, de, qué sé yo, ¿cuánto era? De 100.000, creo, ¿no? De 100.000, ¿sí? Tendrían que achicar el epsilon para que esa probabilidad todavía sea positiva, si no va a ser 0. Con el 1% que tienen acá de desvío, ya con 10.000 sería 0 acá la probabilidad. Tendrían que achicar el epsilon a 0,01, por ejemplo, y hacer todo de vuelta. Bueno, pero eso es para ilustrar convergencia en probabilidad, ¿sí? Bien. Lo que sigue acá ya es consistencia de MCO. Bueno, lo vamos a dejar acá. Entonces pueden internalizar bien lo que es la propiedad de consistencia, ¿sí? Como paso siguiente vamos a justamente aplicar la consistencia y a evaluar la inconsistencia de MCO, que es lo que sigue en las diapositivas. Así que vayan leyendo y vamos a ilustrarlo con R, ¿sí? Lo que sigue acá es consistencia e inconsistencia de MCO cuando especifico mal el modelo, por ejemplo. Eso vamos a evaluarlo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.